Bien, nuevamente entonces, bienvenidos a este webinar sobre la presentación de estas normativas, la nueva norma ISO 22002, guión 11, y podríamos decir la actualización, pero casi la nueva norma, porque ahora pasó a ser una norma ISO. Antes recordarán que se trataba de una ISO TS. Ahora sería la ISO 22002-1, que aplica específicamente al rubro de manufactura y que lo vamos a compartir ya en un ratito. Antes de meternos de lleno en la materia, contarles muy rápidamente quiénes somos. Somos QCS, una consultora que casi está cumpliendo unos 15 años eh, de trabajar fuertemente en este propósito de ser facilitadores de la transformación cultural con foco en la industria de alimentos y en ese camino impulsando fuertemente el desarrollo de las personas involucradas. Hoy hay muchas de esas personas que tienen estos desafíos dentro de la organización y ojalá estemos contribuyendo un poquito hoy a ese desafío justamente. En esa misión de actuar como facilitadores de los procesos de transformación cultural, trabajamos en distintos ejes. La consultoría, el asesoramiento a medida, por supuesto, es nuestro gran fuerte. También actividades de auditorías y, por supuesto, también actividades de capacitación que entendemos que son justamente una herramienta más en esto de impulsar a las personas dentro de las organizaciones y sus desafíos. En línea con esto último, comentarles un poquito cuáles son los cursos que tenemos también disponibles en modalidad de distancia eh, para este segundo semestre. Bueno, el primero que aparece acá en la tabla ya ocurrió porque fue en el mes de agosto, pero todos los demás todavía están disponibles en agenda por si hay interés en que puedan sumarse. Tienen ahí abajo un código QR que los lleva a la página donde está el detalle de cada una de estas actividades y tienen también un mail disponible para cualquier consulta o inscripción. ¿Sí? Tenemos temas hacia adelante como inteligencia artificial, como food defense, como programas de control microbiológico ambiental, fraude alimentario, una edición de un curso que hace mucho que nos pedían y que no lo estábamos ofreciendo y lo hemos sumado este año, que tiene que ver con diseño higiénico de instalaciones y equipos. Eh, También un curso sobre interpretación de FCC. Otra temática nueva que hemos sumado es la parte de validación de procesos térmicos. Un clásico que es manejo integrado de plagas. Una nueva edición de nuestro taller de construyendo un plan de cultura de calidad e inocuidad alimentaria previsto para octubre. También un clásico nuestro, el taller de gestión de no conformidades. Por noviembre tendremos un curso de HCP avanzado, poniendo foco en el uso de herramientas como inteligencia artificial, pero también sumando una mirada un poquito distinta e innovadora para el HCP, que es la mirada de los riesgos psicosociales. En noviembre tendremos un curso más básico, introductorio de HCP. Y estamos cerrando por allá por noviembre con una propuesta nueva que es cultura de calidad, un poco impulsado por lo que se viene a futuro el año próximo, de la nueva versión de la ISO 9001 y el énfasis que pone al respecto. Y además de esta grilla que teníamos prevista, justamente asociado a la publicación de estas normas que vamos a compartir en el día de hoy, hemos sumado un curso específico de interpretación de estas normas, que por supuesto veremos en mucho más detalle todos los contenidos, todos los requisitos eh, nuevos,
con otro nivel de profundidad que el que podemos ver en un espacio acotado como es el webinar de hoy. Y sí comentarles que a todos los que están participando de este webinar tendrán ahí un descuento respecto del precio publicado para el curso, bueno, mencionando en el correo que han participado del webinar para que nosotros podamos corroborarlo con la asistencia y poder otorgarles ese beneficio. Así que bueno, hecho estas aclaraciones, nos metemos entonces ya de lleno en la actividad prevista para hoy, compartir inicialmente con ustedes, bueno, cuáles serían los objetivos, ¿no?, de este webinar. En primer lugar, es comprender la evolución que han tenido estas normativas de prerequisitos desde la publicación de la PAS 220 hasta las nuevas normas que hoy estaremos compartiendo, que puedan identificar aquellos requisitos comunes que son transversales a todas las organizaciones y también cuáles son los requisitos específicos para el rubro o el alcance en particular de manufactura. Que puedan conocer cuáles son las principales diferencias respecto a la versión anterior de la ISO TS 22002-1 específicamente, y un poquito hacia el final reflexionar sobre, bueno, qué implicancias prácticas pueden presentarse en aquellas empresas que tienen algún tipo de certificación en el marco de 22000, ya sea ISO 22000 o FSC 22000. Bien, entonces, desde el punto de vista evolutivo de estas normativas, recordar que el primer estándar relativo a programas de prerequisitos eh, bajo este marco o para el rubro de manufactura lo propuso inicialmente la PAS, publicando concretamente la PAS 220 en el año 2008. De hecho, esa PAS, muchos probablemente lo recordarán, actuó como primer normativa de referencia para los programas de prerequisitos dentro del marco del estándar FCC 22000, allá por su lanzamiento en el año 2010. ¿Sí? Rápidamente, en aquel momento, esa PAS 220 impulsó la creación o la publicación de la ISO TS 22002-1, que su primera versión justamente se publicó en el año 2009, por lo menos la versión en inglés. Algunos tienen después la versión en español en cada uno de los distintos países, y por ahí les genera algún ruido esto de la fecha, pero en rigor de verdad, la primera versión de la 22002-1 es del año 2009 y se mantuvo esa versión hasta este año, que justamente se presenta la nueva versión, pero con esta particularidad. Deja de ser una especificación técnica para transformarse en una norma ISO. Por eso ven esta diferencia, que deja de ser ISO TS para transformarse en ISO 22002-1. Por supuesto, mantiene el número y el año de emisión, ¿no?, de la revisión, que es este año, por supuesto. Y la novedad aparece en relación a la publicación de esta ISO 22002-11, perdón, que aparece por primera vez, ¿no? Acá no hay una revisión, sino una norma nueva que se publica este año, con una diferencia importante que ahora, por supuesto, vamos a ir profundizando, que es en relación al alcance. O sea, ISO 22002-1 se mantiene como una normativa que brinda los alineamientos para los programas de prerequisitos, pero para el rubro o para el alcance de manufactura de alimentos.
En cambio, la particularidad que presenta la 22002-100 es que establece requerimientos generales de aplicación, podríamos decir, más universal o más transversal para los distintos negocios o para los distintos alcances. Como ven ahí, tanto para food como para feed, es decir, alimentación animal, y también para packaging para alimentos. Esto también explica, o ahora lo vamos a ver incluso en más detalle, como les decía, pero dentro de esta propia ISO 22002-11 ya se establece la necesidad de que las normas empiezan a trabajar en conjunto. Por eso, ahí les remarco que si uno piensa en alcance manufactura de alimentos, ahora necesita de dos normas que trabajan en conjunto para definir justamente los requisitos o los lineamientos de la implementación de los programas de prerequisitos. Cada alcance va a combinar o a trabajar con dos normativas, es decir, todos los alcances con la normativa general más la normativa específica que corresponda a dicho alcance. Vamos a ver un poquitito entonces más en detalle de qué se trata esto. Como les decía, aparece en escena por primera vez esta ISO 22002-100, cuyo propósito u objetivo particular es establecer justamente estos requisitos comunes que van a ser aplicables a todos los programas de prerequisitos en la cadena de suministros de alimentos, independientemente del rubro, es decir, estos requisitos comunes y aplicables a toda la cadena significa que van a ser, que van a tener que ser implementados tanto para el rubro de alimentación humana como para alimentación animal, como para los materiales de envasado, material de packaging, como les decía. Y por supuesto, está pensada para trabajar en conjunto con la norma ISO 22000 en su versión vigente, que sigue siendo la 2018, y específicamente para la sección 8.2. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos que implementar un programa de prerequisitos en el marco de la ISO 22000, el, la cláusula 8.2 nos dice justamente que implementemos un programa de prerequisitos. La manera de hacerlo eh, es justamente siguiendo los lineamientos de esta norma, de la ISO 22002-100, que a su vez nos va a derivar en una tercera norma, podríamos decir, ¿no? Entonces, la secuencia de paraguas sería ISO 22000. Ahí hay un error, perdón, estoy viendo ahí para trabajar en conjunto sería, lo aclaro porque me acabo de dar cuenta, ISO 22000 sin el 2, 2018. Ese sería el paraguas macro o general de nuestro sistema de gestión. Dentro de esa cláusula 8.2 se nos va a exigir la implementación de un programa de prerequisitos. La manera de hacerlo es tomando los lineamientos de la 22002-100 más la norma que aplique a nuestro alcance, a nuestro rubro, a nuestro tipo de negocio. Creo que esto se va a entender un poco más claro en esta imagen, ¿no? Que dice un poco lo siguiente, que todos los sectores van a tener requisitos comunes. Esos requisitos son justamente los que están en la 22002-100, es decir, aplican universalmente a cualquier tipo de alcance de negocio en la cadena. Y además de la 22002-100, tendré que tener en cuenta, tendré que sumar los requisitos que establezcan la serie que me corresponda al rubro. Cuando hablo de rubro me refiero concretamente a las categorías. Las categorías para el marco de ISO 22000 están definidos a su vez en otra norma ISO, que es la 22003 del año 22, que establece las distintas categorías que ustedes pueden ver en la tablita de la imagen, en la columna del medio, ¿no? Se fijan acá la categoría.
está indicada por letras. Esto es lineamiento 22003, o sea, norma 22003. Probablemente aquellos que están familiarizados con el estándar FCC 22000 lo tienen un poco más claro, están más acostumbrados a utilizar este tipo de categorización, porque es justamente la categoría que les aplica también para certificar FCC 22000 y es la categoría que aparece, ¿no? Con esa denominación, con esa letra en el certificado que las organizaciones reciben cuando alcanzan esa instancia. Entonces, lo que podemos ver acá es que tenemos una norma ISO, ya no una ISO TS, como les decía antes, sino que tenemos una norma específica de la serie 22002 que está asociada al alcance o al tipo de negocio. Si se fijan, veamos la primera línea para entender entonces cómo funciona. La primera línea está hablando justamente de manufactura de alimentos, que es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y como ya adelantamos, para manufactura de alimentos aplica la ISO 22002-1. Esto se corresponde con las categorías B3, específicamente C y K. En la columna de la derecha pueden ver justamente la descripción de cada una de esas categorías. La categoría más extendida y más conocida es la categoría C, que corresponde justamente a todo lo que es producción, manufactura de alimentos, de ingredientes, incluyendo alimentos para mascotas, específicamente perros y gatos, ¿no? Entonces, a todos esos negocios, más categoría K, esto es la parte de aditivos, generalmente eh, colorantes, bueno, conservantes, todo el mundo de los aditivos en general es la categoría K. Y la categoría B, que no está tan extendida, específicamente la B3, es manipulación de productos de origen vegetal específicamente. En el caso de categorías A y B, como ven la aclaración ahí arriba, no se aplica la 22002-11, 100, perdón. Luego tenemos la serie 22002-2, que es específicamente para el rubro de catering. Luego tenemos, como seguía haciendo hasta ahora, pero se convierte en norma ISO, la ISO 22002-4, que aplica a la categoría de packaging para alimentos, que es la categoría I. Tenemos la 22002-5, que corresponde a todos los procesos o servicios de transporte y almacenamiento, es la categoría G. La 22002-6, que está directamente relacionada con producción de alimentos para animales, con excepción de mascotas, perros y gatos, que como les mencioné, corresponde a categoría C y por lo tanto es otra norma ISO la que aplica. Y por último, la ISO 22002-7, que está exclusivamente orientada a retail. Por último, probablemente algunos conocen que el estándar eh, FCC tiene alguna otra categoría disponible, como la categoría F, que es la parte de comercialización de productos. En ese caso, no hay exigencia de normativas específicas para ese sector. Y hay otras categorías, como la H y la J, que están disponibles en el marco de ISO 22000, pero que no están disponibles por lo menos por ahora, para un esquema o para un formato FSC 22000. Bien, entonces, ¿qué nos trae de distinto, podríamos decir, esta nueva norma, la 22002-100? Ya dijimos entonces que aplica a toda la cadena, más allá del rubro. Define justamente, como decíamos, requisitos o prerequisitos que son comunes a todos esos sectores, o sea, los mismos requisitos que define la 22002-100 aplican a todos los sectores. Y ahora vamos a ver un poquitito cómo está ordenada la norma, pero todos esos requisitos comunes los distribuye
en los capítulos desde el 4 al 16, ¿no? Son 16 capítulos en total que nos presenta esta norma. Entre el 4 y el 16 vamos a ver cuáles son o van a estar justamente establecidos, documentados esos prerequisitos. Novedades o cosas diferentes a las que hasta ahora veníamos conociendo, teniendo o exigiendo en las distintas, en toda la serie, ¿no? De la 22002 son los siguientes, que incorpora requisitos en relación a pérdida y desperdicios de alimentos. De nuevo, aquellos que estén familiarizados con FSC 22000 van a recordar que en la última versión el estándar ya incorporó dentro de sus requisitos adicionales exigencias en relación a la gestión de pérdida y desperdicios de alimentos. Bueno, ahora la propia ISO lo incorpora en una norma de prerequisitos, mostrando también una alineación acá con objetivos de desarrollo sostenible. También otra de las particularidades es que pone mucho más énfasis en el concepto de zoning o de zonificación, como hablamos habitualmente en español, basado, por supuesto, en riesgo. Entonces hay más énfasis o impacto o exigencia en relación a incorporar en el diseño de nuestros programas de prerequisitos este concepto de zonificación basado en el riesgo. Y también otras particularidades son que, bueno, incorporan requisitos de Food Defense y de fraude. En el caso de Food Defense, probablemente algunos recuerden que había ya algún requisito, por lo menos en la ISO TS 22002-1 de la versión 2009 había un capítulo específico en relación a esto, que no era súper detallado, pero sí que daba ya o establecía una exigencia de montar o de implementar un programa de Food Defense, aunque no daba mucho detalle. Una de las particularidades que aparece acá es que la norma presenta un anexo, como ven ahí es el anexo A, que nos da como, o sea, no solo hay requisitos, sino que ese anexo nos propone o nos brinda bastante información de posibles medidas de prevención que podríamos incorporar en el diseño de nuestro sistema. Eso es una novedad, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de fraude, la novedad sería completa porque si hasta ahora no había exigencias o requisitos de implementación de programas de prevención de fraude en este tipo de normativas, ahora han sido incorporados. Y además de eso también, al igual que el caso de Food Defense, aparece un anexo, en este caso el anexo B, que también nos brinda lineamientos, opciones para seleccionar medidas de mitigación o medidas para prevenir actos de fraude alimentario. Así que esas serían como las principales novedades que trae esta nueva norma. Les presento acá para que puedan ver entonces cómo está estructurada esta norma y el ordenamiento, como les decía, en sus distintos capítulos. Son 16 capítulos, como siempre en el formato ISO. Los tres primeros capítulos son más bien introductorios y de marco, ¿sí? Alcance, normativas de referencia y la parte de definiciones. Y a partir del capítulo 4 sí ya tenemos los requisitos de cumplimiento obligatorio. Así que ahí pueden ver como, ya como los grandes titulares, construcción y distribución de edificios. Eh, Esto es aclaro, ¿no? Que esto es como una traducción a fines didácticos que yo intenté armar para contárselos. La versión en español todavía no está publicada, o sea, está disponible en el sitio de ISO para adquirir la norma, pero versión en inglés. Entonces, esto es una adaptación
al español a fines didácticos, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un capítulo de construcción y distribución de edificios, uno de diseño y distribución de instalaciones de trabajo, uno de toda la parte de servicios o utilities, un capítulo relacionado con todo lo que es control de plagas, la parte que les decía que se incorpora de gestión de residuos, desperdicios de alimentos y incluye el concepto de reciclaje, que es un tema interesante y también podríamos decir innovador en este tipo de normas que hasta ahora no lo contemplaban. Toda la parte de idoneidad y mantenimiento de equipos, la gestión de materiales, incluyendo toda la parte de selección y evaluación de proveedores, almacenamiento, depósito y transporte, un capítulo específico para medidas de prevención de contaminación, por supuesto limpieza y desinfección, toda la parte de higiene del personal y requisitos generales respecto al personal y áreas de higiene y áreas de uso por parte del personal. La información sobre el producto, toda la información relativa a inocuidad que debe llegar al consumidor. Y este último capítulo que recién les mencioné de Food Defense o defensa alimentaria y fraude alimentaria con la incorporación de sus anexos que también les mencionaba, se tratan de ejemplos de medidas que podríamos incorporar en el diseño de nuestros procesos o programas de Food Defense y de prevención del fraude. Bien, y vamos a hablar entonces ahora un poquito de la ISO, de los cambios que trae la 22002-1, que van a ver que son muy poquitos. ¿Por qué? Porque ahora la 22002-1 ha sido, podríamos decir, repensada o reformulada para ser utilizada, como vimos también, en conjunto con la ISO 22002-100. Entonces, la idea de esta norma complementaria, que por supuesto ahora sí es exclusiva para el alcance de manufactura, fabricación de alimentos, esta norma va a complementar a la CIAN, es decir, solo va a, podríamos decir, a legislar aquellos requisitos que son adicionales a los que vimos que van a estar establecidos en la 22002-100. Entonces, si soy una empresa del rubro de manufactura de alimentos, tendré que tener presente que las dos normas van a actuar de manera conjunta, como lo mostramos en la imagen inicial, ¿no? Encerradas ahí como en un círculo, la 100 definiendo los requisitos generales y la 1 definiendo los requisitos particulares o complementarios que no han sido establecidos en la 100. Por supuesto, esta norma aplica a todas las organizaciones que pertenezcan a este rubro de manufactura o de fabricación de alimentos. Recuerden que en ese rubro vimos las categorías. Hablamos de manufactura de alimentos, pero también incluimos dentro de este alcance lo que es fabricación de alimentos para perros y gatos, lo que es fabricación de aditivos eh, y bueno, y básicamente eso. No aplica entonces a otras partes o a otros alcances de la cadena de suministro. Hay una cuestión interesante que también está planteado formalmente tanto en la 100 como en la 1, que es este último aspecto que les menciono ahí, que es el tema de exclusiones. Ambas normas permiten excluir determinados requisitos, por supuesto, siempre y cuando exista un respaldo eh, para justificar esa exclusión
Y ese respaldo o esa justificación tiene que estar, por supuesto, fundamentada en el riesgo. O sea, no podemos excluir un requisito que termine luego afectando negativamente la inocuidad del producto que estamos elaborando. Pero sí es interesante que aparece este aspecto de exclusiones. Me adelanto un poquitito, todavía no hay novedades en cuanto a FCC, pero este será un punto interesante para ver FCC qué opina al respecto de estas exclusiones, o sea, si lo va a permitir o si FCC podría tener alguna cláusula particular para manejar estos aspectos. Pero sí es una realidad que la propia norma establece esa posibilidad, ¿no? Abre esa posibilidad. ¿Qué requisitos específicos suma entonces 22.002-1 respecto a lo que vimos de manera general ya en la estructura de la 22.200? Aparecen algunas restricciones o requisitos específicos en relación a lo que tiene que ver con drenajes. También aparecen particularidades o exigencias, podríamos decir, mayores en el capítulo relacionado con servicios, con utilities. Concretamente, dentro de ese capítulo, requisitos relativos a agua. Ahí ven algunos ejemplos: criterios microbiológicos, cloro residual y tuberías desinfectables. Y también en ese mismo capítulo de servicios, requisitos específicos en relación a el uso de químicos para tratamiento de agua de calderas. También aparecen requisitos particulares para todo lo que sea control de líneas de productos a granel. Aparecen requisitos particulares y un énfasis particular en el capítulo de medidas de prevención de contaminación y concretamente con mucho foco en alérgenos, cosa que es bastante lógica, ¿no? Toda la identificación de riesgos de contacto cruzados para alérgenos y bueno, y las medidas de control relativas a esos riesgos. También algunas particularidades en el capítulo de limpieza y desinfección. Y por último, también algunos requisitos en lo que corresponde a rework o retrabajo, reprocesos dentro de la fábrica. Esto se puede ver, iba a decir más claramente, pero no sé, por ahí le genera alguna confusión, pero ahora explico un poquito esta tabla de resumen que creo que les puede resultar de bastante utilidad. En la primera columna estamos viendo acá el tema en particular, el tópico o el requisito, podríamos decir, macro de la norma. Y después tenemos otras tres columnas con la siguiente información. Como ven ahí, la segunda columna hace referencia a la ISO TS 22002-1 en su versión 2009, es decir, la versión anterior. Y luego, en las siguientes columnas, la tercera y la cuarta, aparecen las nuevas normas que están pintadas justamente de color azul para reforzar este concepto de que ahora tenemos que mirarlas ambas en conjunto, porque ambas en conjuntos, la 100 y la 1 del año 2025, reemplazan a la 22.001 del año 2009. Entonces, en la segunda columna, como les decía, pueden ver la estructura de requisitos que tenía la 2001, la 22, 22.002-1, que probablemente lo recuerdan, pero está organizada también por capítulos con estructura ISO. En este caso eran 18 capítulos. De nuevo, los tres primeros generales. A partir del capítulo 4, los requisitos de aplicación obligatoria. Entonces vemos ahí la secuencia desde el 4 hasta el 18. Ahora tenemos una nueva estructura, tanto para la 100 como para la 1. Ya lo dijimos, son 16 capítulos, desde el 4 al 16, los requisitos de cumplimiento obligatorio para el diseño de nuestros programas de prerequisitos. Si se fijan, entonces en la tercera columna, la 100, ven ahí un poco
la estructura que también revisamos anteriormente cuando yo les presentaba un poco el índice de la norma, pero ya aparecen ahí algunas particularidades, sobre todo en lo que era antes los requisitos de rework del capítulo 14. No hay un capítulo propio en la 100 para todo lo que es reprocesos, y tampoco está o desaparece lo que antes era el capítulo 15 de recall de productos. Si se fijan por ahí abajo, lo que antes era el capítulo 15 de procedimientos de recall o de retiro de productos del mercado ha desaparecido. Eso no se encuentra ni en la 100 ni en la 1. Y esto, la justificativa de esto es porque se considera que está suficientemente cubierto por el propio requisito que tiene la ISO 22000 2018 en relación al tema de recall. ¿Sí? La mayoría de los países también, esto es un comentario personal, esto es un requisito legal, con lo cual no hay tampoco posibilidad de decir implemento o no requisitos relativos para el recall de producto. Pero en rigor de verdad desaparece de las normas de prerequisitos porque se considera que ya es suficientemente detallado el requisito en la propia ISO 22000. Bien, entonces, por último, para que puedan ver cómo leer esta información, nos posicionamos en la última columna y de esta manera van a ir viendo qué es lo que suma la 22001 de adicional respecto a lo que exige en la 100. Entonces, fíjense, capítulo 4 de la parte de construcción y la llave de edificios, concretamente o adicionalmente a lo de la 100, la 1 establece estas restricciones específicas en relación a drenajes, que se los comentaba anteriormente. Si seguimos, capítulo 5, no hay ninguna restricción adicional. Como ven en la última columna, esto significa que aplico, está ahí aclarado de hecho, que aplico completamente lo que exige el capítulo 5 de la 100 porque no se me exige nada adicional o diferente en la 1. En el capítulo 6 sí aparecen particularidades que ya se los adelanté en relación al tema de agua, principalmente. En el capítulo 8 y el 9, si se fijan, no hay cosas adicionales. Insisto, me quedo, es suficiente aplicando lo que exige la 100. Capítulo 10, sí aparecen requisitos particulares para todo lo que sea línea de graneles, como les decía. También en el 12, énfasis en las medidas de prevención de contaminación cruzada, de distintos tipos, por supuesto. Riesgos de contaminación cruzada microbiológica, química, física y particularmente, como les decía, por alérgenos. También hay alguna particularidad en relación al capítulo 13 de limpieza y desinfección, sobre todo en lo que corresponde a inspecciones, a verificaciones de las limpiezas y también algún requisito en relación a sistemas del tipo SIP para limpiezas y desinfección. Capítulo 7 de control de plagas, nada adicional. Capítulo 14 en relación a higiene de personal y lugares, tampoco nada adicional. Sí aparecen requisitos específicos en relación a rework, que también lo mencionamos, con mucho foco en todo lo que es almacenamiento, trazabilidad y definición de uso controlado de esos reprocesos. Nada adicional en el capítulo 11 de almacenamiento y distribución. Nada en el capítulo 15 relacionado con información al consumidor. Y nada adicional en el capítulo 16, es decir, se aplica para Food Defense y fraude todo lo que establece la ISO 22002-100.
Así que bueno, estos serían lo que introduce la nueva norma y los cambios principales. Un poquito para resumir y pensar lo que viene hacia adelante y con eso ya iríamos cerrando, dejamos algún espacio ahí por si hay preguntas o consultas. Entonces, a modo de resumen, eh, la ISO 22002-100 se consolida como este documento de base transversal de aplicación obligatoria a todos los alcances y a todos los negocios con esta posibilidad de tener alguna exclusión. 22002-1 se mantiene específica y complementaria a la 100 exclusivamente para el rubro de manufactura. Recuerden que tenemos el resto de las series que hoy no hablamos particularmente, de la 2 a la 7 para las demás categorías que mencionamos anteriormente y que probablemente muchos de ustedes conozcan, sobre todo por FCC 22000. Y en relación concretamente a FCC 22000, que suelen ser la mayoría de las preguntas, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, todavía no hay definición concreta por parte de FCC 22000 de cómo va a incorporar este cambio de versiones, de qué manera y en qué plazos. Así que estamos a la espera de la comunicación formal por parte de la Fundación de FCC 22000. Hasta el momento, como no existe ninguna definición al respecto, sigue siendo vigente la versión 6 de FCC 22000 y la versión 6, por supuesto, indica que las normas de prerequisitos que aplican son las ISO TS de la serie que correspondan, ¿no? Por tipo de alcance, por tipo de negocio. Por lo tanto, esta modificación no ha sido todavía o no ha generado ningún impacto para FCC. Se espera una comunicación al respecto. También lo que se escucha, pero yo no tengo información oficial, que se supone que esto va a generar una nueva versión de FCC 22000. Ya se está hablando de la versión 7, pero por ahora son rumores. Y también se está hablando que estas incorporaciones de la mano, por supuesto, de ajuste o de cambio de versión del estándar, se harían efectivas a partir del año próximo, ¿no? Pero, insisto, recomendación, esperemos a tener la comunicación oficial por parte de FCC 22000. eh, por el momento, sin cambios. La versión vigente sigue siendo la 6 y la versión 6 aclara justamente cuáles son las versiones que tenemos que utilizar de las ISO-TS. Y por último, y para ir cerrando, algunas recomendaciones hacia adelante, por lo menos desde mi mirada, aprovechar este tiempo hasta tanto haya definiciones de plazos concretos de implementación para que todo el personal involucrado se pueda capacitar en las nuevas normativas y empezar a dominarlas. Con esa información o con ese conocimiento ya incorporado, la recomendación de hacer un gap análisis, es decir, una especie de relevamiento, auditoría de diagnóstico para entender eventualmente cuáles son justamente las brechas entre el diseño de nuestros programas de prerequisitos actual, el que tenemos y el que está implementado, versus lo que exigirían las nuevas normativas, de manera tal de utilizar ese gap análisis para montar un plan de adecuación de nuestro sistema de gestión, tendiente justamente a eliminar esas brechas, esas diferencias, y luego proponer o realizar una actividad concreta de verificación, auditando justamente nuestro sistema para entender si el nivel de adecuación es el apropiado y es acorde o compatible con los nuevos requisitos
normativos. Así que esas serían un poco las recomendaciones, por lo menos desde mi mirada, para empezar a dar los próximos pasos. Muy bien, y esto era todo en cuanto a los contenidos que teníamos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por haberse sumado, por el interés en el webinar. Y ahora sí, si les parece, hacemos un espacio para despejar alguna duda, para responder alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Si puede, si quieren, pueden, ahí hay ya, no sé, pero dejar alguna consulta en el chat. Y si no, si Están alguien quiere pidiendo abrir si podés poner micrófono. el QR de las capacitaciones, Pablo. Bueno, mientras, si hay alguna pregunta, ¿está bien? No, no, porque ahí me tomo la. Bueno, vuelvo para acá. Ahí tienen el QR, eso lo lleva a la página general de capacitaciones. Ahí están todas las capacitaciones subidas. También van a tener el mail que aparece ahí para cualquier consulta. Ahí tenés una pregunta, Pablo, de Minerva Vega, que pregunta si al pasar de ISO TS a ISO son certificables. Bueno, en principio deberían serlo. No hay una aclaración todavía porque hizo la publicación de las normas, pero todavía no hay una instrumentación o no está formalmente publicado la normativa en relación al proceso de certificación. En principio, dado el cambio de categorización, tal cual lo que preguntás o lo que planteás, todo haría suponer que sí, que a diferencia de las versiones anteriores, que eran simplemente especificaciones técnicas, al transformarse en normas ISO, podría tratarse de una norma certificable, es decir, que uno pueda certificar la implementación de sus programas de prerequisitos de acuerdo a esta normativa de referencia, pero aún no está formalmente publicados. Hay otra pregunta de Mariana Martínez que dice, en tu opinión, ¿los requisitos son más exigentes o es más una reorganización de requisitos? Un poco y un poco, más desde mi punto de vista, hay más una reorganización, pero sí se suman algunas cosas nuevas y algunas exigencias, como esto que comenté, ¿no? De food defense, de fraude, de pérdida y desperdicio, que son requisitos que antes ni siquiera se mencionaban y algunos se han profundizado un poco o clarificado, por lo menos diría yo, de qué es lo que se espera. Así que hay un poco y un poco. Acá hay una más que no identificó ahí el nombre, dice usuario simplemente, la empresa donde trabajo tiene certificado FSSC y dice cuál es la fecha de implementación de estas normas en el esquema o debemos esperar justamente a que se expida. Eso último, hay que esperar, como decía, que se expida la Fundación FCC. Hay estimaciones, especulaciones que sería para el año próximo, pero hoy no hay ninguna formalización. Así que mi recomendación sería esta, ¿no? Ir preparándonos con tiempo para no correr luego en línea con lo que les decía, ¿no? Que se puedan capacitar, que puedan conocer de qué se tratan estos cambios, realizar ese gap análisis o esa identificación de brechas para implementar un plan de acción con tiempo y trabajar en esa adecuación. Uno puede empezar ya la adecuación y eso no va a generar, por supuesto, ningún tipo de incompatibilidad o ningún ruido con una certificación actual que puedan ustedes tener, ya sea para un formato ISO 22000 o FCC 22000, ¿no? Si uno hiciera de un minuto para otro, un caso así como hipotético, la adecuación a estas nuevas versiones, no tiene ningún impacto negativo, por decirlo de alguna manera, al contrario, en la certificación actual.
Por lo tanto, la medida que uno pueda ir adecuándose sin correr sería una buena práctica. Eh, ¿Más preguntas? No sé si ya lo respondiste ahora. Acá pregunta nuevamente Mirna Vega si al tener una ISO 22018 certificada, tiene que implementar la 100 y la que corresponda al alcance o aún siguen con la ISO TS. Aún siguen con la ISO TS porque la ISO 22000 todavía no se modificó, o sea, sigue siendo la versión vigente sigue siendo la versión 2018. Sí, ahí justo estaba chusmeando un poquito las preguntas y hay otra pregunta en línea con eso. Sí, está en proceso de revisión la 22000. Todavía no tenemos fecha concreta de publicación, así que por el momento uno podría o debería seguir tomando lo que exige la versión 2018, que la versión 2018 no exige, de hecho, obligatoriamente la implementación del programa de prerequisitos de acuerdo a las ISO TS, pero podríamos decir que hace una sugerencia de bastante peso, ¿no? En el sentido de que la ISO 22000 dice que uno debería implementar o diseñar e implementar nuestro programa de prerequisitos siguiendo el lineamiento de la ISO TS que corresponde. Por supuesto, una vez más, se espera, se estima que en una nueva versión de ISO 22000 ya eso deje de ser una sugerencia, pero por el momento sigue todo igual. O sea, a futuro probablemente sea una obligación implementar programas de prerequisitos con la ISO que corresponda según nuestro alcance. No sé si hay alguna otra más. Hay un par de preguntas finales. Bueno, a ver. Teniendo certificada FCC 22000, incluye el alcance de ISO 22002, ¿sí? Como les decía, actualmente incluye el alcance de la ISO TS 22002 que corresponde al negocio. Por el momento, hasta versión 6 de FCC 22000 sigue siendo así. A futuro seguramente tendremos cambios. Cristina dice, si estoy por empezar con la implementación de ISO 22000, ¿por dónde empezamos? Para packaging específicamente, bueno, siempre cuando uno implementa un sistema de gestión de inocuidad, debe empezar por la implementación de los programas de prerequisitos. Por lo tanto, si estás en esa instancia, mi recomendación es que empieces con la implementación de los programas de prerequisitos, tomando como referencia por supuesto, la ISO 22002-100, como vimos, lineamientos generales, más, en tu caso, la ISO 22002-4, que es la que te aplicaría específicamente para el rubro de packaging, ¿no? Empaque. Bien, sí, vamos a compartirle posteriormente la grabación, el link con la grabación para que puedan volver a revisar eventualmente el contenido del webinar. Bueno, una vez más, agradecerles por el interés en estos contenidos, ponernos a disposición más allá de este espacio para ayudarlos con alguna consulta que pueda aparecer a posterior. Aquellos que todavía no nos siguen, nos buscan en LinkedIn. También ahí pueden estar recibiendo toda la información de actualización. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y nos encontramos en alguna de estas próximas actividades. Buenas tardes para todos. Gracias, Pablo. Chau, muchas gracias. Adiós.